Proviene de un término de origen griego y fue usada por primera vez por Broca. Su primera descripción se dio en 1861 para definir esta entidad como una alteración del lenguaje articulado, caracterizada por la incapacidad de producir fonemas del lenguaje. El término afemia fue postulado por Broca y fue sustituido por el diafasia, introducido por Armand Trousseau. Anteriormente, el término diafemia se conocía de diferente manera. Se podía escuchar como aprasia grave del habla, anartria cortical, mutismo puro o afasia atásica. Esto básicamente se trata de un raro trastorno en la producción oral de sonidos lingüísticos. Esto lleva como resultado lesiones de la corteza promotora del hemisferio izquierdo. Algunos autores describen estas lesiones corticales correspondientes al área de Broca, que es el giro frontal inferior. Como también hay otros que creen que eso básicamente se trata de una alteración de la cara lateral de la corteza premotora y la ínsula. Bueno, si nos damos cuenta, cuando estamos hablando de afemia, también estamos hablando de una afasia simple, no afluente, exactamente, o de la afasia motora subcortical, que es a lo que se refiere, y que viene siendo lo mismo que es un tipo de afasia. También podemos identificar cuando un paciente presenta porque es una deficiencia de la selección del lenguaje hablado. Esto no quiere decir pues que el paciente no entienda o no comprenda lo que quiere decir. Él puede entender perfectamente, elige perfectamente la palabra que quiere decir en el orden, en la relación que tiene que ver con el contexto. Y también incluye lo escrito, no solamente lo hablado. En el trastorno subcortical afecta directamente la proyección eferente del córtex. Bueno, si recordamos lo aprendido anteriormente, sabemos que el córtex se ocupa de la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, la lección también puede afectar directamente la articulación de algunos aspectos de la prosadía y del sistema fonatorio. Lo que actualmente se define como afemia ocupa un lugar extremo en el aspecto clínico y se caracteriza por la imposibilidad de producir sonidos lingüísticos, lo cual se acompaña en numerosas ocasiones de una apraxia orolingual. El deterioro aislado del lenguaje articulado, sin sintomologías en las extremidades o motilidad facial es poco frecuente y su diagnóstico puede ser difícil. Las lecciones vasculares son las primeras causas de ese trastorno del lenguaje. Las lecciones subcorticales en áreas cercanas a las del lenguaje y en especial las de las regiones estratocapsular producen dificultades evidentes en la articulación y posiblemente trastornos del lenguaje. Entre las lecciones vasculares, la afectación de la sustancia blanca subyacente a la corteza del área de Broca es de especial importancia en la producción de la alteración lingüística, al interrumpir la vía frontocaudal que sirve para la producción de patrones y de hablas complejos. Estudios en niños con trastornos del lenguaje han demostrado alteraciones neuropsicológicas relacionadas con las dificultades en la memoria de trabajo a corto plazo. La afemia se trata de una alteración de las articulaciones y por lo tanto las funciones del lenguaje, escritura y lectura se mantienen intactas. Sin embargo, varios autores proponen considerar la afemia como un daño en el lenguaje y no simplemente como una alteración restringida al ámbito articulatorio. Una activación bilateral en las cortezas sensitivomotoras, los ganglios basales y el cerebro indican que existen dos vías neuronales que regulan la producción y la coordinación del lenguaje articulado. Estudios recientes han referido que la localización anatómica y los mecanismos neuronales de procesamiento de las palabras son diferentes en función del tipo de información que se codifique.
Sin embargo, existen descripciones de pacientes con afemia que presentan dificultades asociadas en la escritura, como la falta de conectores, preposiciones y la utilización de verbos en indicativos. En estos casos debería considerarse que se trata de un trastorno del lenguaje tipo afasia motora, es decir, alteraciones en producción del lenguaje oral y escrito, y se reserva el término diafemia para aquellos pacientes con una alteración limitada de la producción de sonidos lingüísticos. La expresión afasia motora define una alteración del lenguaje en la que predomina la incapacidad para la producción del lenguaje verbal y escrito. El siguiente es un caso de una mujer de 37 años de edad, diestra, quien acudió al servicio de urgencias por presentar un episodio de movimientos clónicos generalizados de 10 minutos de duración y posteriormente alteración del lenguaje y la motricidad del hemicuerpo derecho. Su déficit motor tuvo una resolución espontánea en el transcurso de las 2 horas siguientes, pero las dificultades del lenguaje persistieron, por lo que solicitó atención médica. Presentaba como antecedentes una hipertensión arterial diagnosticada varios años antes del ingreso y una cardiopatía dilatada controlada con tratamiento médico, digoxina, captopril y metoprolol, sin antiagregación plaquetaria ni anticoagulantes. Desde el punto de vista neurológico, no había alteración del estado de conciencia ni afectación de pares craneales y la fuerza y la sensibilidad estaban conservadas. Permanecía en un estado de mutismo sin manifestaciones de déficit de tipo pseudovulvar. Además, existía una apraxia orolinguofacial manifestada por la incapacidad de reproducir gestos y sonidos presentados por el examinador. La alteración se limitaba a la incapacidad de producir sonidos y fonemas. La comunicación escrita y la escritura estaban preservadas, aunque existían problemas en la construcción de frases por agramatismo. Se detectó la ausencia de vocalización, fonación o sonidos del lenguaje, escritura con agramatismo, verbos en indicativo, ausencia de palabras conectivas. De manera característica, no había apraxia visoespacial, porque la paciente era capaz de escribir bien por copia. Los hallazgos del examen clínico y las neuroimágenes indicaban la existencia de una lesión del hemisferio izquierdo de una posible origen vascular. En la tomografía computarizada craneal simple no se detectaron alteraciones. En la resonancia magnética cerebral se observó una lesión isquémica aguda en la región perisilviana izquierda, compatible con un origen embólico secundario a la cardiopatía dilatada. De manera característica, el área isquémica incluía el giro frontal inferior, la corteza insular anterior y la región opercular del hemisferio izquierdo. Además, la paciente presentaba signos de cardiopatía descompensada caracterizados por edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular y soplo sistólico de regurgitación mitral. La ecocardiografía transtorácica demostró la presencia de una dilatación ventricular con una fracción de eyección del 25%, comunicación interauricular con flujo de izquierda a derecha, hipertensión pulmonar entre moderada y grave. La evolución clínica fue favorable, con una recuperación del déficit del lenguaje en 3 días. De manera llamativa se presentó una resolución progresiva hasta la normalización de la expresión oral y escrita sin recibir terapia de soporte para la rehabilitación del lenguaje. La evaluación clínica 1 año después de la aparición de los síntomas no demostró alteraciones del lenguaje ni deterioro de otras funciones cognitivas. Además, no ha presentado nuevos episodios convulsivos ni déficit neurológico transitorio. Según lo investigado y dicho por nuestro grupo, llegamos a la conclusión de que la paciente presentaba una alteración del lenguaje de tipo afasia motora de Broca tipo 2, con una profunda alteración en la articulación y apraxia orolingual, acompañada de dificultades en otras áreas del lenguaje manifestadas en la escritura. Aunque esta paciente lograba tener una gran notable alteración del lenguaje escrito espontáneo, ella era capaz de escribir las palabras que se le ordenaban, o ella podría ser capaz de copiarlas de una manera en que estas palabras se mostraran, ya sea en un tablero o en una pared, y lo cual este fenómeno se denomina agramatismo, y aunque permite la comunicación escrita cotidiana, indica una importante alteración de los procesos implicados en la programación y en la producción del lenguaje.
Y como llegó al caso en las diapositivas anteriores, se dice que en otros estudios el pronóstico en los pacientes que presentan este tipo de afasia es favorable. Y pues en este caso la mujer de 37 años tuvo una recuperación de un lenguaje que se produjo de una manera muy progresiva porque se presentó al tercer día, y lo cual tuvo una mejoría rápida de los síntomas y llegó a desaparecer la apraxia orilingual y de los trastornos de la escritura. Y ya pocos meses después pudo desarrollar una hospitalización o una normalización de las funciones del lenguaje. Y su año que pasó después de presentar este tipo de afasia, en su examen clínico no se logró detectar una normalidad alguna después de lo presentado.